Hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. Como anuncié al final de la oración, a las 9 de la mañana tendríamos nuestro sermón titulado Una sombra de lo porvenir. Así es, hermano, que me está viendo ahí en la comodidad de su hogar. Le voy a invitar que abra su Biblia y busquemos el Evangelio de Mateo en su capítulo 24, versículos del 6 al 8. Ahí espero que se reúna con toda su familia, ahí en el centro de la sala, en la comodidad de su hogar. Escuche palabra de Dios. Mateo 24, versículos del 6 al 8. Leeremos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Le voy a invitar, hermano, que junto a quienes nos estén viendo ahí en su familia, cerremos los ojos y vengamos en palabras de oración. Y permita que sea Dios quien habla a nuestras vidas. No importa que nos separen unos cuantos kilómetros de distancia, Dios está en todo lugar y puede hablar a nuestros corazones en cualquier momento. Así de que le voy a invitar a que cierre sus ojos. Padre nuestro, una vez más venimos delante de tu presencia, Señor, suplicando, Dios mío, que nos hables en esta mañana por medio de tu palabra. Señor, edifícanos, consuélanos. Dios eterno, necesitamos de ti. Reconocemos, mi Dios, que en cada momento somos necesitados de tu misericordia. Dios eterno, te suplicamos, edifícanos, consuélanos, confróntanos, abre nuestros oídos espirituales y permítenos, oh Dios, poder comprender tu palabra. En lo personal, Dios eterno, me dispongo en tus manos para ser utilizado como instrumento para llevar esta palabra. Señor, no es mi palabra, es tu palabra. Por misericordia tuya, Señor, solo soy un vocero llamado a llevar esta palabra. Por lo cual, Dios mío, toda honra, toda gloria sean para ti, oh Cristo Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Hermano, como le dije, el título de nuestro sermón para esta mañana, una sombra de lo porvenir. Como cristianos anhelamos, y si no lo anhela, debemos anhelar el retorno de nuestro Señor Jesús por su iglesia. Y esto no debemos de dudarlo. Aunque se venga anunciando desde hace no sé cuántos años, no debemos de dudar o decir, mire, quizás nos habremos equivocado, Cristo no va a venir por su iglesia. Hermanos, Cristo va a venir por su iglesia porque es una palabra fiel de nuestro Señor Jesús. Hermanos, sabemos que este evento se viene anunciando prácticamente a los pocos días que Cristo había ascendido al cielo. Se empezó a anunciar el retorno de Cristo. Algunos lo anunciaron con tanta eminencia, con tanta rapidez, que muchas personas, muchos que habían creído, dejaron de hacer lo cotidiano. Unos dejaron de trabajar, dejaron de preocuparse por las cosas cotidianas, y fue esta la razón principal por la que el apóstol Pablo tuvo que decirle a los cristianos de Tesalónica, allá en segunda carta de Tesalonicenses, tuvo que explicarles que agarraran las cosas con calma. Para que usted lo vea, le voy a invitar, segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4. Dice de la manera siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os deje mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mire
qué palabras más claras estaba dando el apóstol Pablo a aquella congregación de tesalonicenses. Le estaba diciendo, miren, no se trata que Cristo venga mañana, que venga pasado, les decía en aquel entonces. Le estaba dando ciertas señales específicas. Les decía, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo les estaba dando unas señales muy claras. ¿Cuándo iba a ser el tiempo en que nuestro Señor Jesús iba a venir por su iglesia? Hermanos, esta mañana yo quiero hacerles una pequeña remembranza de uno de los sermones que cuando estábamos, Dios nos permitía predicar en el templo, lo predicamos en una ocasión. Recordaré parte del sermón para quienes olvidan rápido. Hermanos, decíamos que siempre que hay una conmoción en el mundo, aparecen personajes presentando la venida del Señor de forma inminente. Siempre que han habido problemas globales, han aparecido predicadores llamados escatólogos o cualquier otra persona, diciendo, hoy es el tiempo anunciado y hoy estamos a punto de venir. El problema se da que la situación por la que están pasando ese momento, con el correr de unos 3, 4, 5 años, han vuelto a la normalidad y aquellas palabras que anunciaban el inminente regreso de Cristo fueron tomadas en vano porque pasó el problema y Cristo no vino por su iglesia. Esto ya lo habíamos visto en otro sermón, por eso se lo estoy recordando. Hermanos, quiero que entendamos algo. Nuestro planeta es un planeta que está en constante evolución desde el momento que fue creado hasta estos días. Nuestro planeta tiene vida, nuestro planeta se mueve constantemente, genera cambios naturales, hay terremotos, hay huracanes, hay diferentes cambios en nuestra naturaleza desde que fue creado hasta este momento. Lo que sucede muchas veces es que cuando hay una situación de dificultad que causa catástrofe en el mundo, rápido aparece alguien forzando las escrituras y querer decir, miren, lo que está escrito en la Biblia es esto que está pasando precisamente en este momento. Y como les dije, lamentablemente cuando las aguas vuelven a bajar, como decimos, aquella palabra la tomamos como una palabra mentirosa, a lo que no le puedo decir, mire, mintió, no, simplemente podría decir yo, interpretó mal el pasaje bíblico. Así como nuestra tierra, nuestro planeta tiene vida y está en evolución, también es nuestra sociedad. En nuestra sociedad, la humanidad, desde que empezó a poblar el planeta Tierra, es una sociedad evolutiva. Es cambiante. Cada determinado tiempo hay cambios en las culturas sociales, hay cambio en la forma de pensar, hay cambio en gobiernos, en las políticas. Muchas veces hay guerras, hermanos, y las guerras no son nuevas. En el libro de Daniel aparecen 4 imperios. Los 4 imperios llegaron a las conquistas uno sobre el otro precisamente a través de las guerras. Entonces no podemos decir que las guerras son algo nuevo. Las guerras son cosas prácticamente normales de la humanidad. Cuando hablamos de pestes, hermanos, mire, sí, hoy en este momento estamos en medio de una peste. Pero cuando yo digo no es tan grave, y voy a retomar las palabras que dijo el presidente de El Salvador en la última transmisión, dijo, mire, prácticamente ahorita estamos en el paraíso porque lo que se va a venir va a ser mucho más duro. Y precisamente como que aparea un poco la palabra o el título de nuestro sermón donde dice una sombra de lo por venir. Porque si bien ahorita podemos hablar de que está un poco difícil la situación, puede volverse mucho peor. Pero quiero que me oiga lo siguiente, mire, las pestes no son nuevas.
Las pestes, desde que el hombre empezó a habitar el planeta, empezaron a aparecer las pestes. La historia registra desde la peste más antigua, allá llamada una famosa peste de Atenas. Mire, la peste de Atenas se dio en el año 428 antes de Cristo. Después aparecieron otras pestes, la de Agrigento, la peste de Siracusa en el 396 antes de Cristo, la peste antonina en el siglo II después de Cristo, cuando era el gobernador Marco Aurelio. Después apareció la peste del siglo III, apareció la peste justiniana en el año 542 después del Cristo. Aparece también la pestilencia amarilla en el año 550 después de Cristo. Aparece también, hermanos, en la historia de las pestes que han azotado nuestra humanidad, la peste negra, la gran epidemia en el año 1347 a 1350, y una de las más grandes, la gripe española. Hermanos, entre 1918 y 1920 mató a más de 40 millones de personas. Oiga bien, solo esa gripe llamada gripe española en Europa mató a 40 millones de personas. Si hacemos números, los que han muerto en los lugares a donde la peste prácticamente alcanzó los picos más altos, no sobrepasan los 10.000. Entonces, con toda seguridad le puedo decir, lo que estamos pasando solo es una sombra de lo que podría estar por venir. Y con toda seguridad le digo, estas pestes que he mencionado anteriormente solo son una sombra de lo que está por venir, de acuerdo a las profecías bíblicas, no de acuerdo a mi criterio, no de acuerdo a un criterio de algún filósofo, sino de acuerdo a las escrituras bíblicas. ¿Por qué? Porque la Biblia ha anunciado para este mundo dificultades tremendas, y yo quiero que vaya conmigo en este momento al libro de Apocalipsis capítulo 8 versículos del 10 al 11, porque hay unas plagas que no vienen a destruir 10 millones, 20 millones, 30 millones, no, hay plagas que van a arrasar por lo menos con el 35% de la población mundial. Oiga bien, van a arrasar con el 35% de la población mundial. Imagínense si actualmente la población mundial anda aproximadamente por 7.000 millones de habitantes, y pasan unos 500.000 más, pero digamos que son 7.000 millones de habitantes. E imaginemos que un 35% de esos 7.000 millones van a dejar de existir. Y no lo digo yo. Vaya conmigo, le dije Apocalipsis capítulo 8, versículo del 10 al 11. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitado en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas, porque se hicieron amargas. Ahora déjeme tratar de explicar un poco de una forma que podamos entender. Dice la Biblia que una gran montaña fue arrojada en el mar. Hermanos, si una pequeña roca de una dimensión que la pudiéramos cargar en el avión más potente de carga, la arrojáramos en el mar, le aseguro que va a empujar cierta parte del agua hacia las orillas. Ahora imaginémonos una tremenda montaña que es arrojada al mar, como un meteoro gigante que es arrojado al mar, y va a causar un tsunami tremendo que va a destruir la tercera
parte de las naves y la tercera parte de los seres vivientes. Le puedo recordar en este momento aquel famoso tsunami de Sumatra, de Indonesia, que aproximadamente mató a 400.000 personas y un montón de desaparecidos. Pues esa catástrofe, como le podemos llamar, se podrá ver insignificante a este suceso futuro que está hablando la Biblia, porque dice que es la tercera parte. Y mire, de los 7.000 millones que habitan en la tierra, aproximadamente de los 7.000 millones, el 40% habita en las costas de los diferentes países del mundo, tanto en América como en Europa. Por lo cual, si de este 40% que vienen dándonos un total como de 2.800 millones, si de estos 2.800 millones van a morir la tercera parte de los seres vivientes, estamos hablando que por lo menos 933 millones de personas van a dejar de existir cuando esas cosas se estén dando. Prácticamente 1.000 millones de la humanidad va a dejar de existir. Entonces, si tenemos 7.000 millones, quiere decir que nos están quedando 6.000 millones. La tierra sería mermada con esta plaga de 1 millón de sus habitantes. Pero aún, hermanos, falta más. No es solamente esto. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 9, versículos del 13 al 15. Y una plaga más, dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Oiga, la tercera parte de los hombres. Ya se habían perdido 1.000 millones de personas, pero aquí hay una tercera parte que va a morir de esos 6.000 millones que quedan. En otras palabras, ya solo quedarían 4.000 millones de habitantes en el mundo de los 7.000 millones y fracción que hay en este momento. Esto significaría, hermanos, que la tierra quedará con un 65% aproximado de la población existente, porque el 35% serían aniquilados por las plagas anteriores, fruto de su rebeldía y de su necedad, y fruto de su terquedad y la dureza de corazón por no querer reconocer que hay un Dios que nos creó con un propósito y que no nos creó para que nosotros viviéramos la vida a nuestra manera. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 9, versículo 18, y dice, confirma las palabras que le estoy diciendo: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de la boca. Si usted lee el capítulo, va a ver que estos 2 millones de jinetes, estos 200 millones de jinetes vienen cabalgando cierto tipo de bestia que tienen una apariencia horrenda y terrible. Escupen fuego y tienen una cola con poder para matar al hombre, y si alguien que se acerca lo destruye. Por eso dice, con estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Hermanos, es duro lo que va a venir para este mundo a futuro. Ahora le pregunto, ¿sabe usted que ya existe aproximadamente un listado de quienes van a formar esa tercera parte de la humanidad que va a desaparecer? Y usted me puede decir, mire, pero la Biblia está siendo discriminatoria. Hermanos, la Biblia es discriminatoria, sí y no. En el sentido de que no es discriminatoria, es porque la gracia anunciada en la Biblia es para todo aquel que reconoce que necesita de Cristo. En ese sentido no es discriminatoria, pero en el sentido de bendición, salvación y juicio, ahí sí vamos a decir que es discriminatoria. ¿Por qué? Porque bendición y salvación hay para aquellos que se arrepienten, pero para aquellos que no quieren arrepentirse, para ellos no hay bendición ni hay vida eterna. Para ellos lo que hay es condenación. Así que si usted quiere decir que la Biblia es discriminatoria, en esos 2 sentidos usted puede tomarlo así. Hermanos, hay un muestreo
de encuesta o en un muestreo de encuesta, le podría confirmar que un buen porcentaje de las personas ya se encuentran en esa lista. Mire, en los últimos años, digamos de aquí a 20 años atrás, han aparecido diferentes grupos sociales empujando por fuerza para que los países hagan cambios en sus políticas y empiecen a aceptar conductas completamente torcidas y antibíblicas. Y ellos, en su afán, y el enemigo les ha permitido alcanzar ciertos, cierto poder de autoridad en la política y en los gobiernos, y han comenzado a cambiar leyes para que los favorezcan a ellos y de esta manera poder crecer y diseminarse en todo el mundo. Y los podrán aceptar las sociedades, los podrán aceptar los gobiernos con sus conductas antibíblicas, pero Dios nunca los va a aceptar, porque Dios no puede ser burlado, porque lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Y le voy a invitar que vaya conmigo a primera carta de Pablo a los Corintios, en su versículo del 9 al 10. Mire lo que dice. ¿No sabes que los injustos no poseerán el reino de Dios? De los millones que van a morir, los injustos forman una parte. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Hermanos, estaría de más comenzar a señalar diferentes grupos en América del Sur, en Centroamérica, en América del Norte, en Europa, en Asia y en otras partes del mundo. Estaría de más empezar a señalar y a nombrar por nombre diferentes organizaciones que están exigiendo sean aceptadas con una conducta completamente aberrante, lejos del propósito de Dios, cegados completamente por el adversario, por nuestro enemigo, por el diablo. Hermanos, hay grupos que cuando se les habla de la Biblia, lo que agarran, toman el libro y empiezan a romperlo y celebran romper la Biblia. Ellos creen que con romper un ejemplar de la Biblia ya hacen a un lado los juicios anunciados contra ellos. Pero no es así. Hay una historia, que no le traigo la cita en este momento, pero está en Ezequiel, cuando es enviado ante el rey con un rollo a predicar arrepentimiento y advertencia al pueblo, y viene el rey y toma aquel rollo y lo rompe y lo echa al fuego y lo quema, creyendo que de esa manera iba a evitar el juicio anunciado para su pueblo. Pero Dios ordenó volver a escribir el rollo y anunciarle a ese rey que por lo que había hecho no habría quien le sucediera en el trono, porque él y su familia habían sido desechados completamente del reino de Dios. Muchas personas creen que con ignorar la palabra de Dios, que con romper una Biblia, que con agarrar el ejemplar y quemarlo, creen que con eso van a escapar de las palabras anunciadas en ese libro. No, amigo, y no, hermano, no van a poder escapar, porque dice que todo va a pasar, pero la palabra de Dios se va a cumplir. Si quería usted saber quiénes son los primeros que van a estar en la lista de ese tercio de la humanidad que va a desaparecer, precisamente son estos grupos de personas, todos aquellos que quieren vivir una vida alejada de la voluntad de Dios. El hombre no fue creado para vivir a su antojo, el hombre no fue creado para vivir en sus concupiscencias, el hombre fue creado para alabar, para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Pero bien, el hombre no quiere saber nada de Dios. Eso son lo que está anunciando, eso es lo que ha anunciado desde hace mucho tiempo las escrituras para todo aquel que no quiere buscar lo bueno. Mire, Apocalipsis capítulo 22, versículo 15 dice de la siguiente manera: mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Ahí agregamos otro poquito más a esa tercera parte
que va a morir cuando vengan esas plagas que Dios ha mandado como juicio para este mundo. Es deber de nosotros como iglesia anunciarlo a la iglesia y al mundo. Nosotros como iglesia estamos obligados no a solapar, no a callar, sino a anunciar todo aquello que torna pecado y abominación delante de Dios. Estamos obligados como hijos de Dios a anunciarlo. Mire lo que dice Amós capítulo 3, versículo 7. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es necesario que nosotros anunciemos a aquella persona que anda perdida en la idolatría, aquella persona que anda perdida en los vicios, aquella persona que no quiere nada con Dios. Es necesario que le advirtamos que si cree que esto que estamos pasando es duro, lo que está por venir es mucho más duro. Anunciémosle a estas personas que si esta situación que hoy está cruzando el mundo, que es bastante significativo, podríamos decir, es apenas una sombra de lo porvenir. En muchos países como en Italia colapsaron los sistemas de salud. Hermano, cuando estas plagas se estén desarrollando en este mundo, de nada va a servir los mejores sistemas de salud modernos del mundo, porque los juicios quien los está llevando a cabo es nuestro Dios Todopoderoso. Hermanos, a nosotros como congregación Dios nos ha estado hablando a través de diferentes siervos, a través de diferentes palabras. El problema muchas veces puede haber sido que solo creíamos que era un sermón más por ser un sermón. No, en ningún momento quizás pensamos que Dios nos estaba hablando, nos estaba alertando acerca de lo que estaba por venir. Permítame recordarle algunos temas como el paraguas. Hablábamos que cuando se acercaba una tormenta nosotros tomábamos nuestro paraguas y nos preparamos. Pues Dios estaba anunciando que se acercaba una tormenta y que deberíamos de estar preparados. ¿Se acuerdan que hablamos de tiempos pretribulacionarios, tiempos difíciles? Hermanos, si nosotros creemos que Cristo viene por su iglesia, es necesario que estemos tomados de la mano de nuestro Dios. La iglesia debe prepararse para dos cosas: para el eminente rapto de la iglesia como se anuncian, o para enfrentar los albores de la gran tribulación. Digo los albores, oiga, los albores de la gran tribulación. Como Pablo dijo, nuestro Señor no va a venir sin antes sucedan dos cosas. Uno, que se manifieste la apostasía, y el hijo de perdición, aquel que se opone contra todo lo que es objeto de culto. Hermanos, habrán tiempos difíciles. Nuestro Señor Jesús, en el libro de Mateo, hizo muchas advertencias que yo le invito que las lea y las analice. Yo no quiero darle mentira, pero tampoco quiero que usted se confíe. Pero lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, si pudiéramos retroceder en el tiempo y escuchar un predicador de allá por 1910, por 1905, nos estuviera anunciando que Cristo iba a venir antes de la Primera Guerra Mundial, nos estuviera anunciando que Cristo iba a venir antes de la Segunda Guerra Mundial, nos estuviera anunciando que Cristo iba a venir antes de la gripe española, nos estuviera anunciando que Cristo iba a venir antes de todas las situaciones violentas que han sucedido desde ese entonces hasta este día. Y Cristo aún no ha regresado por su iglesia. Nosotros estamos aún anhelando y esperando su venida. Y yo no quiero, hermano, que las situaciones que están por venir nos agarren, como decimos nosotros, en curva. Mejor comencemos a tomarnos bien de la mano de nuestro Dios y poder estar firme ante los diferentes problemas que puedan venir, y que podamos estar a la altura de un verdadero hijo de Dios. Hermanos, le insisto, tómese de la mano de Dios. No es tiempo que sigamos jugando. Esto es solo una sombra de lo porvenir. Le puedo asegurar que, de acuerdo a la Biblia, los futuros años serán mucho más duros para el mundo y para la iglesia, porque nosotros somos los llamados a enseñar y a señalarle al mundo que es por su pecado y por su dureza de corazón que Dios va a enviar juicios a este mundo. Es nuestro deber anunciarlo. Le voy a invitar, iglesia, que ahí donde está, cierre sus ojos
y hagamos una oración. Padre, gracias te damos, Señor, por habernos permitido, mi Dios, en este momento escudriñar un momento de tus escrituras. Sabemos, mi Dios, que tus juicios son justos y verdaderos. Sabemos, mi Dios, que en ningún momento vas a tomar por inocente al culpable, que das tiempo para que el pecador se vuelva a ti, se arrepienta. Señor, aquellos que en esta mañana se quieran volver a ti arrepentidos, te suplico, mi Dios, que escuche su oración. Amigo, ahí donde está, si usted ha oído esta predicación o no sé cuándo la va a escuchar, y si la escucha, aún es tiempo que usted pueda acercarse a Dios. Puede reconocer al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, diciendo estas palabras: Señor Jesús, reconozco que tú eres Dios, que moriste por mí en la cruz. Te ruego que perdone mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de haber sido un pecador. Amigo, el que usted con un corazón contrito y humillado se vuelva a Dios es lo que le garantiza salvación y vida eterna. Gracias, Dios eterno. Gracias, iglesia, por haber estado en sintonía. No vaya a descuidar su vida espiritual. Tómese más de la mano de Dios. Haga devocionales en su casa. No tome eso como un juego. Dios nos está hablando a nuestras vidas y le invito a que sintonice la transmisión de las 4 de la tarde. Que Dios nos bendiga a todos. Que Dios nos bendiga, iglesia. Gracias por habernos sintonizado en nuestra Iglesia al Aire. Si aún no conoces de Jesús, esa es la oportunidad para que le puedas aceptar. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Te esperamos en nuestro próximo servicio de Iglesia al Aire, Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel Central, en la visión perfecta de Dios.